Proverbios 8, 10 al 13 dice la palabra de Dios. Proverbios 8, 10 al 13 y dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comprarse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. En el 13 nos dice, hermanos, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Amado y bendito Dios, Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor, porque podemos reunirnos en esta tarde una vez más, Señor. Le pedimos, mi Dios, que hable a nuestros corazones, Señor. Ayúdeme a mí, Señor, que sea usted quien dé la palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque siempre usted, mi Dios, tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Sabemos que en esta tarde también así va a ser, Padre. Le damos las gracias, mi Dios. Diga a mis hermanos que ya están reunidos aquí en la iglesia, y le pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales que sea de gran bendición el estudio, mi Dios. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues ahí estuvimos hablando de algunos puntos, pero quiero leerles una vez más el concepto, ¿verdad? El concepto dice, hermanos, la palabra soberbia se refiere a esa actitud de considerarse superior a los demás. Las personas soberbias son altivas y se consideran superiores a los otros. La soberbia es un rasgo de la personalidad que mueve al rechazo. Las personas soberbias no gozan de la aprobación popular. Al principio pueden parecer agradables, pues se muestran seguras y decididas, pero a medida que flora su soberbia, resultan menos aceptadas y es frecuente que se les deje de lado y terminen aisladas. Esto es lo que pasa muchas veces, hermanos, con las personas que tienen soberbia, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que yo pienso que no hay una persona, hermanos, que no haya pasado la soberbia, porque pues es muy común, ¿verdad? La soberbia, hermanos, puede salir de nosotros de cualquier forma, de algún enojo, de algún berrinche que hacemos, hay muchas formas de cómo puede salir la soberbia de nosotros. Y a veces una de las cosas también que es difícil controlarla. Pero en ese día que estuvimos hablando de la soberbia, hermanos, toqué algunos puntos y íbamos a estar hablando de 8 claves para detectar si eres una persona soberbia. Y estuvimos hablando de algunas de ellas, como la primera que estuvimos analizando fue que estaba pendiente, dice, del qué dirán y de la imagen de los demás que tienen de ella. En la segunda estuvimos hablando de habla constantemente de sí misma y de sus éxitos. En la tercera cree que es la dueña de la verdad y que siempre tiene la razón. Y nos quedamos allí en la 4, donde estuvimos hablando de que siempre llama la atención y usa de la triatilidad, si es necesario para lograrlo. En ocasión se vuelve dramática y sin proponérselo. Actúa con la atención puesta en el público que las observa. Le interesa el afecto que causa.
de esto es donde nos quedamos. Hablamos de ello un poco, hermanos. Y pues se puede mirar, hermanos, estuvimos hablando bastante de una persona así, ¿verdad? De que a veces estamos en una reunión y esta persona, hermanos, a veces es la que habla en todo el tiempo que se estuvo reunido. Porque no puede hablar a alguien nada más porque él sobresalta todo. Oh, mira, pues es que yo era esto, hice esto oh, no, dice, eso no es nada para lo que yo hice, o empieza siempre a sobresalir de lo que uno está hablando y de lo que uno ha hecho. Y se puede mirar, hermanos, la soberbia de una persona así. Y pues aquí, hermanos, podemos mirar parte de esto. Cuando Dios, hermanos, nos habla, es cuando nosotros debemos de tomar tiempo y reflexionar en qué estamos fallando. Muchas veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de que hay una falla. Y eso es, hermanos, porque no hemos tomado un tiempo para reflexionar en qué está pasando con nuestra vida. Y muchas de las veces es más interesante en nosotros que estamos mirando más los defectos de otras personas que los defectos de nosotros. Y no se trata de eso, se trata, hermanos, de que debemos de estar mirando a nuestro alrededor, pero también al mismo momento estarnos mirando a nosotros, de decirnos, ok, si tal persona tú la miras así, antes de que tú abras la boca, primero fíjate en ti mismo. ¿Cómo tú eres? Si tienes el derecho para realmente hablar de ello. Pero es lo que no entendemos muchas de las veces, hermanos, que muchas veces nosotros estamos peor que la otra persona. Y de todos modos hablamos. Y nosotros estamos bien en todo. A nosotros no hay cola que nos pisen. Dice, no, todo está bien. Cuando, hermanos, muchas de las veces estamos peor que la otra persona. Entonces, hermanos, esa es soberbia. El que nosotros no aceptemos quiénes somos es soberbia. Y eso es lo que tenemos que reflexionar muchas de las veces en realmente, hermanos, cómo somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos haciendo cambios en nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos? Es muy importante, hermanos. Hermanos, hemos tenido muchas enseñanzas, pero nos hemos desviado más por las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. Hemos aprendido mucho, pero hemos tomado muy poco para nosotros. Las cosas de este mundo, que por lo que hemos aprendido, hemos escogido más la ciencia del mundo que la ciencia de Dios. Sin entender, hermanos, que es mejor la sabiduría de Dios que la de este mundo. La sabiduría de Dios, hermanos, nos ayuda a retirarnos de la soberbia y la ciencia de Dios nos ayuda a retirarnos de la arrogancia. ¿En cuál de estas situaciones nos encontramos nosotros en este momento? Pues son cosas, hermanos, que realmente nosotros deberíamos de chequear, ¿verdad? Porque es importante, hermanos, que todo el tiempo nomás sean los demás y nosotros nada, nosotros todo bien. Esto nos ayudaría mucho a vivir de una forma espiritual ante Dios, a
haciéndole saber que nosotros también estamos mal. Porque muchas de las veces llegamos a un punto, hermanos, que ni siquiera le queremos pedir a Dios que nos ayude de esa forma como la que nosotros estamos actuando. Y Dios lo sabe cómo somos nosotros, Dios sabe cómo actuamos. Dios nos conoce al 100%, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no va a decir, yo sé qué necesidades tienes, pero no me las pides para que yo te ayude? Era para que nosotros, hermanos, realmente nos postráramos ante nuestro Dios y le dijéramos, mi Dios, Padre, soy un soberbio, ayúdame. Yo necesito que tú me ayudes a salir de esto, porque yo lo siento en mi ser, que hay mucha soberbia y mucha apatía. Y esa arrogancia que corre por mis venas también. Pero como les digo, hermanos, es mucha la soberbia que tenemos que no somos capaces tan siquiera de ir a Dios y pedirle que nos ayude. Entonces debemos, hermanos, de realmente tomar ese control de nuestras vidas y dejar que Dios, hermanos, haga el resto de lo demás. Que nos haga ver las cosas, hermanos, que no son. Tenemos ahí un versículo, hermanos, con Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, hermanos. Y vamos a estar mirando allí en el 13, hermanos. Jeremías 13. Ok, del 8 al 10. Dígame con su vista, dice la palabra de Dios. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Pues aquí estos versículos, hermanos, nos enseñan de parte de eso que les estaba yo hablando ahorita. Que nosotros no nos presentamos ante Dios a contarle nuestros problemas, nuestra soberbia. Y hermanos, Dios toma el control de eso. Dios quiere, hermanos, que nosotros hablemos a Él y que realmente, hermanos, le pidamos con un corazón abierto para que Él nos pueda ayudar a salir de eso. Porque Él es el único que puede hacerlo, hermanos. Yo les estuve platicando también, hermanos, de una de las cosas que le pasaron a Nabucodonosor, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, hermanos, este rey era soberbio, pero era tan demasiada su soberbia que, hermanos, lo llevó Dios ¿a dónde? A hacerse como un animalito, a comer hierba del campo. Y fíjense que todavía anduvo en eso y todavía no recapacitaba. Hasta que verdaderamente ya dijo, no, dijo, pues yo sé quién soy. Y yo sé que soy una persona muy soberbia. Y por misericordia, ¿verdad? Pues Dios lo regresa. Pero lo hizo ver, hermanos, la parte de su soberbia ahí. Muy triste fue todo esto, hermanos, pero son cosas que pasan, hermanos, y que Dios tiene el día, hermanos, para enseñarnos a nosotros que esas cosas las tenemos que retirar de nosotros. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que debemos saber que con Dios no vamos a andar jugando. Y que debemos saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama y que Él quiere, hermanos, que nosotros realmente nos pongamos en serio con Él. En el 5, hermanos, dice aquí, es extraordinariamente competitiva. Una de esas 8 claves, hermanos, para detectar si eres una persona soberbia
Dice que es extraordinariamente competitiva porque cree que siempre tiene que sentirse el número uno. Por tanto, si una amiga se propone hacer algo especial, ahí vamos a ver, hermanos, para que vea, verá, acá lo tengo. Dice también, ella también lo haría, porque no se conforma con ser menos. Esto es válido tanto para la estética como para otros aspectos de la vida. Esto pasa mucho, muy seguido, muy en común, hermanos. El mirar, por ejemplo, a la otra persona y quererse mirar igual a ella. Hermanos, yo no me puedo poner unos pantaloncitos de esos curritos y bien metiditos y enseñando y andar allí. Si yo sé, hermanos, que no es para mí. Pero si yo soy una persona soberbia, hermanos, yo me los voy a poner y aunque me los meta con, ¿cómo le dicen? Con de ese aceite o no sé qué, con mantequilla, yo me los puedo poner, hermanos, pero voy a hacer el ridículo. Y eso me atrae a mí a ser una persona soberbia. El mirar a la otra persona, hermanos, con un peinado acá bien voluminoso como las mujeres. Oh, mira qué bonita se mira esa mujer y esto y lo otro. Bueno, es su pelo el que le ayuda a veces a mirarse de esa forma. Y somos cada uno, tenemos diferentes formas de nuestro sistema. Nuestro pelo no se puede hacer así. Y a veces las mujeres se lo hacen y no, hombre, pues parecen brujitas, queriendo parecer aquella y viene saliendo todo al revés. Pero allí está. Muchas de las cosas, hermanos, pasan en nuestras vidas mire, una de las cosas muy importantes es que nosotros debemos de entender, hermanos, que debemos de ser como Dios nos hizo. Si Dios así nos quiere, hermanos, como estamos, ¿para qué buscarle más? Yo siempre he entendido de eso, hermanos, de que cuando uno se anda haciendo sus lujos y todo eso es para llamar la atención, tal vez para que, en el hombre como para llamar la atención a una mujer. Y eso no debe de estar pasando, porque si yo soy un hombre casado, yo debo de respetar a mi mujer y no tengo por qué andar haciendo que otras mujeres se fijen en mí. Es mucho mejor que digan, no, este pobre zarrapastroso, ay, pues bueno, pero si yo sé que mi esposa me quiere y ella me ama como soy, entonces está bien. Pero no hacer eso, hermanos, porque son cosas, hermanos, que no van con uno. Y eso también se llama soberbia. El que nosotros, hermanos, queramos hacer las cosas que hacen los demás. No es bueno eso. También, hermanos, intenta compensar sus debilidades con exageraciones. Es frecuente que una persona soberbia se maquille mucho y que se vista para llamar la atención, para esconder, hermanos, sus inseguridades. Si reconoce en sí misma alguna veta de timidez o cuando se enfrenta a persona poderosa, habla fuerte y muestra poder. Ahí se puede detectar, hermanos. Ahí se puede mirar. Hermanos, nosotros debemos de entender que los juicios de Dios son perfectos y Él puede cambiar los pensamientos a como Él quiera y cuando Él quiera. Y Él puede hacer las cosas diferentes, hermanos. Nosotros no tenemos por qué andarnos enfrentando ante cualquier nada para nada.
Tenemos un Dios, hermanos, que Él nos dice aquí en la palabra de Dios que no nos aflijamos. Dice que nosotros solamente vayamos y que Él va a poner las palabras necesarias en la boca tal de aquellas personas como de nosotros. Entonces, no debemos nosotros realmente, hermanos, de andar haciendo cosas que no se deben de hacer, porque no es bueno. Y eso no le agrada a Dios. El que seamos nosotros es importante, hermanos. ¿Quiénes somos? Ok, sabemos que tenemos defectos, pero no hacemos eso. Tal vez sean defectos no muy grandes, pequeños, pero se pueden pasar. Pero hay veces que hay demasiada soberbia, hermanos, y eso no es bueno. También, hermanos, en el 7 dice que le cuesta pedir perdón. No reconoce sus errores porque cree que todo lo hace bien. Por lo tanto, son siempre los otros los que se equivocan. Como consecuencia, tampoco acepta crítica. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es esta, que en todo momento, hermanos, nosotros somos los número unos y nosotros nunca fallamos, nosotros nunca perdemos. Siempre queremos ser los ganadores y las cosas no son así, hermanos. Está como los valientes. Hay valientes matones, hermanos. Valientes que dicen, yo no le ando teniendo miedo a nadie, yo saco mi pistola, 2, 3 tiros y al suelo y se acabó. Pero no falta mucho de cuando se lo cuenta ese, cuando ya después le dicen, ¿sabes qué? Ya ese ya no está aquí en la tierra, ya está 3 metros bajo tierra, ahí está ya. Eso es lo que pasa con esas personas, hermano, con los valientes. ¿Por qué? Porque están llenos de soberbia y creen que ellos lo pueden todo y que ellos son los número uno. Y no. Dios nos demuestra, hermanos, que nosotros, siendo humildes y haciendo las cosas bien, como Él nos manda, vamos a vivir bastante tiempo. Y lo mejor de todo, ¿verdad? Que Él nos va a llevar con Él. Pero no le andamos buscando 3 pies al gato, hermanos, sabiendo que tiene 4. Y vivimos tranquilos, vivimos a gusto. No hay quien nos ande molestando porque estamos bien. Por eso una de las cosas, hermanos, que mientras nosotros caminemos bien con Dios, hermanos, pues todo va a estar caminando bien a nuestro alrededor, pero obedeciendo, hermanos, siempre a Dios, pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él, hermanos, esté siempre con nosotros y que Él nos dirija en todo, porque Dios es el único que puede hacerlo todo esto, hermanos. Dios es el que sabe todas las cosas y Él es todo. Quiero leerles un versículo ahí, hermanos, en Romanos 1. Romanos 1:28, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que pasa muchas de las veces, hermanos, cuando queremos hacer algo, hermanos, que no lo debemos de hacer, ¿verdad? Pues hay consecuencias y lo sabemos, lo debemos de entender esto, hermanos, que va a haber consecuencias cuando nosotros queramos hacer algo que no va con Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que nos ayude a tener conciencia cuando nosotros queremos sobrepasar de lo que nosotros somos. Cuando nosotros nos queramos sobrepasar de eso, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque
sabemos que estamos haciendo mal y que estamos haciendo cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Pero Dios, hermanos, nos va un día a dar un susto, porque eso no se deja pasar. Dios, hermanos, nos reclama a veces cosas que nosotros decimos, perdóname Dios porque fallé, perdóname porque no hice las cosas como tú me dijiste. Me salí de eso, mi Dios. Ahora pedimos perdón, ¿verdad? Y Dios nos ayuda y Dios nos saca de allí, hermanos. Dice allí en Isaías 2, hermanos, en el 11, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, dice, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. El 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Estas son las consecuencias, hermanos, que pasa muchas de las veces cuando nosotros no hacemos las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas con soberbia, hermanos, también debemos de saber que va a haber consecuencias de ello. Por eso tenemos que tener cuidado en todo lo que estamos haciendo, en todo momento, hermanos, tener cuidado de lo que hacemos. También, hermanos, tenemos en el 7 dice que le cuesta pedir perdón y no reconoce sus errores, ¿verdad? Ya se los había dicho. Y que porque cree que todo lo hace bien. Eso son cosas que pasan, hermanos, y que va a haber las consecuencias que les decía, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, hermanos, 26. Segunda de Crónicas 26, 16. Dice la palabra de Dios, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto es lo que pasaba, hermanos, cuando alguien se quería pasar de la raya, ¿verdad? En las cosas de Dios, sabemos que había consecuencias, porque había cosas que no se debían de hacer. Pero había soberbia también, hermanos, y lo hacían, pero era triste las consecuencias con ellos, hermanos. Había muerte, ¿no? Luego. Vamos a ver el último, hermanos, el 8. Dice, en el primer contacto es seductora y cae bien. Se muestra encantadora porque conoce bien las estrategias de entrada. Pero ese carisma no dura mucho porque los demás detectan su soberbia y su falsedad. Una persona, hermanos, así, muy pronto, hermanos, es desechada. Cuando nosotros, hermanos, no tomamos el control de la soberbia, va a llegar el tiempo, hermanos, en que la gente ya no va a querer platicar con nosotros. La gente ya, hermanos, nos va a sacar la vuelta. Van a decir, no te juntes con este. Es más que ni llegue. O si llega él, me voy. Pero se le anda queriendo sacar la vuelta, hermano. Por eso nos habla el estudio, hermanos, de que esas personas vienen quedando al último solas. Ya no hay convivio con esas personas. Porque se quedan solas. Por eso es la importancia de cada uno de nosotros, hermanos, que nos estudiemos a nosotros mismos quiénes somos y cómo somos. Porque es necesario, hermanos,
Es necesario que esa soberbia que a veces nos mata y que nosotros nos cargamos, hermanos, tenemos que sacarla de nuestras vidas. Y batallamos muchas de las veces con muchas cosas, porque a veces venimos bien cargados del mundo, hermanos. Venimos cargados y no podemos, no podemos, no podemos. Pero Dios ha venido trabajando. En cada uno de nosotros Dios ha venido haciendo grande trabajo, hermanos, y venimos sacando, venimos sacando, venimos sacando. Y a veces todavía nos queda parte de eso. Entonces, la única forma que todo va a ser limpio, hermanos, es nosotros pedírselo a Dios, decirle a Dios, mi Dios, sigo batallando con esto. Por favor, Padre, ayúdame. Quítame esto, mi Dios, porque yo no puedo, porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces, hermanos, cuando Dios nos limpia de ciertas cosas, hermanos, nosotros nos sentimos felices. Nos sentimos diferentes, porque, hermanos, vemos una diferencia en la forma de hablar, la forma de cómo nos miran, cómo nos aceptan. Y esa es la importancia, hermanos, que nosotros seamos aceptados en las personas, para que nosotros, hermanos, se nos pueda un día pedir un buen consejo, pues solamente así, porque se imagina, hermanos, si nos piden un consejo y nosotros somos los únicos que vamos a estar y la otra persona no va a actuar ni nos va a dejar, no la vamos a dejar decir nada. Imagina, es algo muy tremendo. Que la persona esté enojada con, ya sea la mujer con su marido y que nomás se le diga, no, pues que mira, es que si él es así acá y esto y lo otro, mejor déjalo y ya, que todo se acabe allí y no le hagas caso ya. No, se trata de que haya un convivio, que se platiquen las cosas y haya una solución a ello. Y que se pueda tener una plática con las personas. Eso es lo que debe de pasar, hermanos, en cada uno de nosotros. Uno de los que no quiso pedir perdón, hermanos, y dejar su soberbia fue el rey Usías, después de que Dios lo bendijo grandemente, pero cuando ya era fuerte, él se enalteció y se llenó de soberbia, y esa fue su ruina. El rey Usías, hermanos, Dios lo hizo grande y poderoso. Y era humilde. Pero eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Muchas veces pasa con el ser humano. Que muchas veces, hermanos, no tenemos nada. Y cuando tenemos poquito, quítate que ahí te voy. Eso es malo. Y es triste, hermanos, que si un día, hermanos, Dios nos llega a dar bastante dinero, hermanos, pedirle mucho a Dios, hermanos, que tenga compasión de nosotros. Porque, hermanos, el dinero cambia a las personas. El dinero nos hace diferentes. Y tenemos que espiritualmente pedirle a Dios, hermanos, que nos prepare para si va a haber un día ese regalo, que sepamos cuidarlo, que sepamos administrarlo y que todo lo que obtengamos, que lo obtengamos de Dios y que lo usemos para Dios. Porque, hermanos, sería muy triste, hermanos, que Dios nos bendijera grandemente, hermanos, que nosotros dejamos de ser quienes somos ahorita, para después andar humillando a todos, para humillar a cualquiera.
Oh, mira, yo traigo la mejor ropa que tú. Oh, mira, yo esto. Oh, yo acá, llenos de alhajas y todo acá. eh, comprando los mejores carros y las mejores trocas para enseñarlas y todo eso. No, hermanos. Eso que no pase por nuestra mente, hermanos, de querer ser más que los de este mundo, porque de nada sirve la mera verdad. Eso nos llevaría a la ruina y mirar cosas, hermanos, que no son. Por último, hermanos, vamos a mirar allí en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23. Les voy a leer ahí, hermanos. 26, 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primero y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con su padre, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué triste historia, hermanos, ¿verdad? Después de haber estado tan bien económicamente, estaba Dios con él, hermanos, en todo, pero solamente por algo que él se vino a su mente, y él quiso ser más que los demás. Y él era que quiso ser el dueño de esto, como diciendo, yo soy el Dios aquí. Hubo un triste final, porque nos dice la palabra de Dios, hermanos, que él vivió hasta que murió con esa lepra. Son cosas, hermanos, que podemos mirarlas aquí en la palabra de Dios, y son cosas que nos pueden ayudar a nosotros para reflexionar en que Dios, hermanos, también puede mandarnos algo, hermanos, de alguna enfermedad o no sé qué, si nosotros realmente, hermanos, no hacemos cambios en nuestra forma de vivir. Si realmente, hermanos, somos soberbios, pues tenemos que quitarlo, porque como podemos ver, hermanos, siempre, siempre, cuando hacemos las cosas que no son para Dios, va a haber consecuencias. Lo podemos ver con estos reyes, lo podemos ver con Nabucodonosor y muchos más que pagaron fuertemente, hermanos,
podemos mirar también con el fuertachón, Sansón, ¿cómo le fue? Hermanos, se retiró de Dios, Dios se retiró más bien de él, nos dice la palabra de Dios, cuando él ya menos pensó, dice que ya Dios ya no estaba con él. Allí, hermanos, se terminó todo. Entonces, hermanos, es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Mientras esté Dios con nosotros, hermanos, nosotros ahorita le podemos pedir cualquier cosa, que Él nos ayude. Y Él nos va a ayudar y nos va a retirar cualquier cosa, hermanos, no importa lo que nosotros estemos pasando. Si nosotros venimos a Él, le abrimos nuestro corazón y le decimos, mi Dios, ayúdame con esto, con esto, con esto. Dios nos va a ayudar, hermano. Pero no esperar el día, hermanos, cuando ya Dios se haya retirado de nosotros. Y cuando Dios se retira de nosotros, hermanos, entonces va a haber tristeza, ¿no? Porque tal vez ya va a ser muy tarde. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, si sabemos que estamos batallando con algo de esto que estuvimos hablando, hermanos, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude y trabajar en ello, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a salir adelante, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la soberbia, Señor, que es algo que mora mucho en el ser humano, Señor. Pero le pedimos, mi Dios, para que usted nos ayude a nosotros como espirituales, como hijos suyos, mi Dios, a quitar todo eso de nosotros, Señor. Que no more nada de eso que es malo, Señor, y que podamos estar limpios, Señor, para hacer las cosas mejor, Señor, que sean de su agrado, Padre. Pido que nos siga bendiciendo, mi Dios. Ayúdenos, Padre, porque nosotros, Padre, sin usted no somos nada, Señor. Siempre estamos pidiéndole, mi Dios, que usted no se retire de nosotros, que siempre esté cuidándonos, protegiéndonos, mi Dios, y enseñándonos siempre cosas buenas, Señor, y que vivamos siempre, Señor, en lo mejor que podamos sirviéndole a usted, Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios. Gracias por su amor y gracias por su misericordia, Señor. Gracias le damos. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén.